Y ahora vamos a arrancar con la transición de gobierno. Me parece interesante comenzar destacando en qué debiera consistir una transición de gobierno. Podríamos decir que lo primero es conformar un gabinete, conformar los ministros, los secretarios y demás funcionarios que van a acompañar al presidente. Generalmente son las personas que, todos capaces, en teoría, pero que el presidente confía. Claro. Y o que son de la coalición de gobierno, los aliados políticos que lo acompañaron al presidente, lo ayudaron a ganar y ahora forman parte del gobierno, y o grupos de poder que a cambio de, bueno, que presionan para colocar a sus propios funcionarios dentro del gabinete. Claro. El segundo aspecto, que van muchas veces vinculados, es es de empezar a delinear el plan de gobierno, las políticas públicas que va a llevar el gobierno. Porque hasta ahora son promesas, es un plan de gobierno general, pero bueno, ahora el presidente sabe que va a asumir y que tiene que llevar a la práctica sus medidas, entonces afinar ese plan de gobierno, afinar esas medidas que va a llevar a cabo y obviamente buscar las personas, porque está vinculado a lo anterior, que van a ponerlas en práctica, porque las personas no van separado del tipo de plan que se lleva a cabo, ¿no? Y claro, y en este último punto que señalas, me parece que está lo más rico de esta transición, por lo que vamos a desarrollar ahora en breve, ¿no? Y el tercer aspecto, que siempre va, es empezar a gestionar, empezar a poner en práctica todo lo anterior, empezar a vincularse con lo que se tiene que vincular y relacionado con eso, reunirse con el gobierno saliente y empezar a hacer el pase de mando, que te transmita la información, empezar a saber el estado, la letra chica, los números, el estado en que se encuentra. Claro, las cosas que están a término, ¿no? Exactamente, a camino. porque eso va a definir cómo el gobierno, no es bueno que arranque el 10 de diciembre diciendo ¿y ahora dónde estamos parados? Claro. Es bueno saberlo con una interioridad. Y un opcional, que no siempre se hace o no se hace, no es necesario porque generalmente el presidente electo no tiene tiempo, porque tiene todo lo anterior que llevar a cabo, es brindar entrevistas a los medios, hacer declaraciones públicas, en parte porque no tiene tiempo, en parte porque antes de asumir puede resultar contraproducente anticipar tus medidas. ¿Por qué? Porque los actores sociales, los actores económicos, los grupos de interés pueden anticiparse esa medida y empezar a tomar, a hacer cosas que al final hace que esas medidas no tengan el efecto deseado una vez que asuma. Por eso es un opcional. Y bueno, teniendo en cuenta, no sé si estás de acuerdo un poco con eso, sí. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo vemos la transición hasta ahora? Yo te había comentado en la semana, ¿no?, cuando decidimos abordar este tema, que además es inevitable por la coyuntura, que estamos viviendo una transición bajo presión, ¿no? Es decir, es una transición bajo presión. Justamente por el hecho de que el presidente que resulta electo, ganador en las elecciones, se ve, ¿cómo diría?, forzado a modificar tal vez, no sé si los objetivos o las metas que se propuso en la campaña y en lo que tiene pensado para el país, pero sí en los tiempos, ¿no? Se ve condicionado en los tiempos. ¿Y de dónde proviene esta condición? ¿De dónde proviene este condicionamiento? Bueno, justamente es un condicionamiento que no proviene justamente del mecanismo de una alianza de gobierno, ¿sí? De una fuerza combinada, porque llegó con un partido solo, pero sí del apoyo que obtiene de Cambiemos o de un sector de Cambiemos, y si queremos ser más específicos en eso, de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, en el tramo final entre las generales y el balotaje, ¿no? y la elección de doble vuelta. Ahí surge la presión, ¿sí? En el sentido de, bueno, a quién corresponde qué cantidad de votos y en función de esa cantidad de votos, qué lugares quiero del gobierno. Y en el qué lugares quiero del gobierno también se juega no solo una cuestión de nombres propios, sino de políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer desde el gobierno?
¿sí? Porque, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo puntual. Si yo digo, bueno, voy a privatizar el Banco Central, voy a levantar el cepo, voy a liberalizar la economía y voy a dolarizar el país, ¿sí? Bueno, para eso necesito cuadros técnicos en función de que estén convencidos de ese programa y de esa orientación. Y lo que vemos es que las personas que están por lo menos sonando con mayor fuerza para ocupar el Banco Central, el Ministerio de Economía y algunas secretarías específicas, no son personas que estén apoyando esa política, sino más bien otro programa político, otra idea de la política que es más parecida a la de Mauricio Macri, ¿sí? Por ejemplo, si todo parece, como todo parece indicar, yo me animo a decir que Luis Toto Caputo puede llegar a ser el ministro de Economía, ¿sí? Por la ratificación pública que ha tenido tanto de Macri como de Milei y por el hecho de acompañar al presidente electo a su primer viaje al exterior antes de asumir, ¿sí? Son señales, indicios muy fuertes. Bueno, esta persona no está caracterizada justamente por ir a la dolarización, sino más bien por haber sido el protagonista principal, podríamos decir, del endeudamiento externo con el sector privado entre el 2015 y el 2019. Sí, bueno, así fue, pero lo interesante es el enfoque, creo. El presidente electo, Milei, ha dicho, tenemos que desarmar la bomba de la LELIQ, ¿no? No sé si lo pronuncio bien, LELIQ, sí. Siempre me estoy equivocando últimamente, LELIQ. ¿Y cómo desarmarlas? Bueno, una forma es, lo que está proponiendo Caputo, es reemplazar una deuda en pesos por una deuda en dólares. Una deuda bajo jurisdicción nacional por otra deuda que va a estar bajo jurisdicción extranjera. Claro. Y habrá que ver si consigue financiamiento para un proyecto de esa iniciativa. Hoy, después vamos a verlo, pero parece que Macri también su viaje a Qatar es tratando de conseguir financiamiento allá. Así que puede haber más de una fuente de financiamiento, pero el concepto básicamente es reemplazar deuda interna en pesos bajo la jurisdicción argentina por deuda externa bajo, en moneda extranjera, una divisa extranjera y bajo legislación extranjera, ¿no es cierto? Entonces, se desarmaría, si tiene éxito, se desarmaría estas letras de tesorería, pero se arma otra, otra bomba. No vamos a decir si más o menos grande, eso dirá la historia, pero al menos es reemplazar una deuda por otra deuda. Claro. Esta es la propuesta de Caputo, que finalmente estaría seduciendo al presidente electo, a Milei. Porque como dicen algunos analistas, Milei es un liberal libertario anarcocapitalista, según se define él, pero no hay otros economistas en Argentina que digan lo mismo. La mayoría de los economistas argentinos son neoliberales, que no es lo mismo. En mi opinión, algunos dicen que es lo mismo, yo lo entiendo como que es diferente. Y claro, no pueden conseguir funcionarios que respeten la línea de la política económica que el propio Milei anunció durante todos estos años, porque básicamente no existe gente que piense igual que él. Claro. Y otra cuestión, ahora que mencionas el tema de los funcionarios, Milei ha tenido críticas durísimas contra Luis Toto Caputo, ¿no? O sea, ha sido muy severo en declaraciones públicas, justamente por la política de endeudamiento externo y por haber sido el inventor de las famosas LELIQ, ¿sí? Sí, bueno, pero Milei ha dicho muchas cosas de Patricia Bullrich y se abrazan. Has dicho muchas cosas de Caputo y bueno, ahora parece que se han reconciliado. No resiste mucho al final parece que esa bravuconía que ha caracterizado muchos años de presentaciones de Milei no necesariamente se sostienen a la hora de gobernar, ¿no? Lo que es una incógnita también es el lugar del Banco Central, la presidencia del Banco Central, porque ahí justamente Milei había logrado colocar un cuadro que era Luis Ocampo, que incluso ha escrito sobre cómo dolarizar y desarmar el Banco Central. Un especialista, ¿no? en la materia. Bueno, se corre solo Ocampo y dice, este no es mi momento, ¿sí? No es que diga, no quiero ser presidente del Banco Central, no ahora, ¿sí? Y aparece otro nombre que es Reidel, que Damián Reidel, que fue vicepresidente del Banco Central bajo la gestión de Sturzenegger,
Mira, te voy a cortar Sí. un poquito porque se cayó el candidato No, al no, ya banco. sé, Ah, eso iba. Y también se cae, por eso digo que es una incógnita el Banco Central, ¿no? ah. Porque Reidel se cae justamente por la misma senda por la que se cae Sturzenegger. Sturzenegger tiene diferencias fundamentales con Macri y con Caputo. Entonces, sí es claro que por lo menos en economía hay una incidencia muy fuerte de Mauricio Macri, ¿sí? Que si vos me preguntás a mí qué veo yo de esto, y veo un Mauricio Macri queriendo hacer un segundo tiempo, ¿no? En la primera parte de la gestión de Milei, me imagino eso, ¿no? Por eso Durán Barba habrá dicho hoy en una entrevista le hicieron en La Nación, creo, o en Infobae, donde dijo, no puede haber dos presidentes. No puede ser Macri y Milei al mismo tiempo presidente. Claro. Y claramente hay un presidente que es Milei. Educación, un área que me toca de cerca, ¿no? Por una cuestión vocacional. Bueno, ahí en educación aparece una figura muy desconocida, ¿no? Para lo que es la fauna política local, que es María Eleonora Urrutia, esposa del último ministro de Hacienda del dictador chileno Augusto Pinochet, un Chicago Boy, Hernán Buich, ¿sí? Bueno, tanto ella como su marido estuvieron investigados en el lavado de dinero por el conflicto de los Panama Papers, ¿sí? En el año 2016. Así que bueno, es una pareja, parece que bastante con un buen pasar, porque dividen sus vidas, según cuenta un medio periodístico, que después vamos a citar, entre Argentina y Suiza, ¿sí? Así que bueno, ¿qué más podemos decir de esta persona? Que por lo menos, a ver, aclaramos esto, María Eleonora Urrutia está en el equipo de transición de educación, no quiere decir que vaya a ser ministra, ¿sí? No, no está No confirmado. está confirmado. Hay muy pocas confirmaciones, de hecho. Y algunas de las confirmaciones después se cayeron, así que tampoco podemos dar fe. Exacto. La página oficial, el Twitter del presidente electo, que se dice oficina del presidente electo, dicen que los oficiales los vamos a conocer el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, perfecto. Bueno, es una persona que participa de la transición, ¿sí? Es decir, es la enviada del presidente electo a la transición, me imagino que con el ministro que ahora no me sale, el ministro saliente, no me sale el nombre. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más podemos decir? Férrea defensora del ultraliberalismo, antifeminista, y bueno, básicamente esas son las referencias, ¿no? Bien, en defensa y seguridad, Sí. un caso muy interesante. Recordemos que se decía que la vicepresidenta electa, Villarruel, iba a designar ella como experta en seguridad, tanto a su ministro de Seguridad como a su ministro de Defensa, y también la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI. Pero, al menos por ahora, aparentemente, finalmente va a ser Patricia Bullrich, la que va a ser ministra de Seguridad, desplazando a Villarruel. No hay absolutamente ninguna presentación o declaración sobre quién va a ser ministro de Defensa. Antes de venir para el programa empezó a surgir el primer rumor, pero tampoco hay claridad sobre eso. Y lo que me parece interesante es que Villarruel aparentemente está quedando fuera del armado del gabinete. Y ha empezado a haber una seguidilla en estos últimos días donde Villarruel fue a visitar a la cúpula de la policía. Sí. Ahora Patricia Bullrich parece que va a tratar ahí como una especie de carrera de popularidad entre la vicepresidenta electa y la candidata vicepresidencial para ver cómo ocupan estos cargos. Pero para mí es muy llamativo eso. Quiero decir algo, porque recién mencionábamos, cuando hablábamos de lo que es economía, no estamos hablando de cualquier área del gobierno, estamos hablando de la administración pública del Estado, ¿sí? Entonces, que a la fuerza que se alió o te ayudó a ganar las elecciones entre las PASO y entre las generales y el balotaje, le entregues economía y luego seguridad, seguridad y defensa, o todo junto, o defensa y seguridad. Van a ser dos ministerios en Dos principio ministerios. separados. Bueno,
Digo, que por lo menos en seguridad esté sonando también otro ministerio importante, central, ¿no? El monopolio de la fuerza pública que tiene el Estado, el monopolio de la violencia física legítima en términos beberianos, como nos enseñaron en la facultad. No son lugares menores. ¿Y qué genera esto? Bueno, genera resquemor hacia el interior de la Libertad Avanza, ¿no? Porque no es que estás premiando con, bueno, mira, te doy educación, no quiero desmerecer ningún área, ¿eh? Digo, pero economía es la botonera, ¿no? O sea, vos podés tener educación y tenés un proyecto maravilloso. Ahora, si el ministro de Economía no te dice sí, señor, y te firma, el proyecto no sale. Y también hay que decir, así como están estos espacios que aparentemente son entregados al macrismo y queda fuera la Libertad Avanza, Sí. podemos decir lo mismo de Schiaretti, que estaría consiguiendo que su funcionario, ¿no? Claro, producción, industria, inversión, infraestructura, que no sabemos qué va a pasar con las obras públicas, parece que se las entrega a este otro aliado que apareció, al cordobés, a Schiaretti, claro, que perdiendo está ganando. Es muy interesante. Y voy a hacer una breve nota. Acá está el tema Cancillería, me lo voy a saltear. Y por falta de tiempo, lamentablemente, sí, falta de tiempo. Sí, y sí, lo que sí comentar es que el presidente, también estamos observando una lucha por quién va a controlar la Cámara de Diputados. A ver, eso te iba a decir, sí. El presidente que ya anunció, el presidente electo ya anunció que va a haber un paquete de leyes, que las envía el 11 de diciembre. El hecho de que hablara de un paquete de leyes significa que las leyes ya están escritas, solo que no son públicas, las conoceremos a partir del 11 de diciembre. Pero hay una cuestión, ¿cómo va a funcionar la Cámara de Diputados? Por tradición, el presidente de la Cámara de Diputados corresponde al partido gobernante. Claro. Así que la Libertad Avanza, que aunque está tercero en cantidad de diputados, le correspondería, se respetaría que sea una persona que ese espacio político designe, sea la presidenta o presidente de la Cámara de Diputados. Además, tiene que designar también el presidente de su propio bloque. Ahora, esto es tradición, no está escrito en ningún lado que tenga que ser así. De hecho, creo que Fernández tuvo un problema de esta naturaleza cuando le quisieron imponer un presidente de la Cámara, claro, porque opositor, ¿no? Esta tradición que se ha respetado durante estos 40 años podría romperse, que simplemente la mayoría de la Cámara de Diputados vota a otro. Claro. Porque en realidad es por votación de la mayoría. Lo que pasa es que la mayoría vota lo que propone el partido gobernante. Claro. El partido gobernante, en este caso, está tercero. Yo creo que se va a seguir respetando esa tradición. Depende quién sea el nombre, Enrique. Porque ahí hay un problema central que acá entran a jugar los nombres propios, ¿no? Una persona que se bajó de su candidatura a la presidencia porque él no quería ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, dio unos giros, después estuvo aliado con Fernández, luego apareció... A ver, estamos hablando de Florencio Randazzo, ¿sí? Que después de haber rechazado ser candidato a presidente por el kirchnerismo, fue candidato a cualquier otra cosa, ¿sí? Incluso a vicepresidente de Schiaretti. Y ahora aparece como la persona en la cual estaría pensando Javier Milei para ocupar el cargo de presidente. Y esto en el peronismo genera señales de alarma, ¿no? Sí, pero siempre se ha respetado esta tradición justamente porque se ha dado gobierno, tanto peronistas como de Juntos por el Cambio y radicales, en distintos momentos de la historia argentina y de Alianza, que si no abrimos una caja de Pandora a que el gobernante de turno no tenga la presidencia de la Cámara. Y se ha respetado esa tradición justamente por conveniencia de todos los partidos políticos que han gobernado nuestro país. Por versiones periodísticas se está discutiendo otra cosa hoy, porque también hoy, como nunca en otras veces, está en discusión, no sé si debiera o no, pero está en discusión la cuestión de la continuidad, la línea de continuidad, ¿sí? Entonces, digo, hay quienes especulan que este gobierno, con la debilidad que está mostrando, podría tener algunos problemas institucionales serios, y ahí entramos en una situación que bueno... Lo vamos a dejar ahí,
como diría, Vamos lo a ver. diría... Es para seguirlo pensando. Lo vamos a seguir. Creo que tampoco hay que hay partir del supuesto de que un presidente que todavía no asumió va a tener un mandato corto. No sé si eso es real. Digamos, habrá que ver. No, yo no digo mandato corto, es pero un mejor que la mandato complejo. Complejo, indudablemente, Complejo, con ¿no? muchas debilidades. No por una muchas cuestión debilidades. de duración, no me gustaría especular con eso. Sí, pero sí. Te propongo Sí, que hablemos específicamente de eso en el próximo programa. cómo no. Porque creo que también nos sirve la experiencia de Lugo en Paraguay, la presidenta el presidente que tuvo Perú, que también fueron Castillo. con minoritarios, ambos presidentes minoritarios en sus respectivos países, Sí. y fue un problema para ellos.